es mayor. Está mayor. Bueno, y ahora aquí miren. No me vayan a decir como alguien que este es un charro mexicano con su sombrero. Alguien por ahí me dijo, yo sé qué es, profesor, ¿qué? Es un charro mexicano. Esto es una diosa madre. Y en la parte posterior de ella está el sol. Bien, hay algo que a mí me parece muy interesante. Y es que el sol ha sido un elemento extraordinariamente importante para todos los pueblos antiguos, los japoneses, los griegos con el dios Helios, los chinos, los egipcios, los hebreos y los hititas no son la excepción. Miren, como diría, y no se vayan a ofender, les pido por favor, como diría el filósofo ya fallecido él, se apellida Mosterín, no recuerdo en este momento, se me fue su nombre, si alguien lo recuerda, me lo dice. Y él dice lo siguiente, a ver, la religión habla de un Dios que no se ve, y entonces te dicen a ti, tienes que creer en ese Dios, pero no lo veo, no importa, cree. Y eso, decía él, no yo, decía él, eso es absurdo, es una locura. Es como que yo te diga a ti, mira, junto a nuestro sol hay otro sol de color púrpura. Y tú me digas, pero tú estás loco si yo no veo nada. Pero cree, pues, sin ver, cree por fe. ¿Qué dirías tú? No, no creo, porque no veo ese sol púrpura. Bueno, entonces permíteme a mí, él era ateo, no creer en tu Dios, porque no lo veo. Pero hay un Dios que sí se ve, y ese Dios que sí se ve se llama Sol. Y ese Dios que sí se ve lo reconocieron todas las culturas antiguas, porque ese Dios se siente. No necesitas fe para verlo. Ese Dios hace que crezcan las plantaciones y que permite que haya fotosíntesis. Ese Dios permite que haya calor. En última instancia, ese Dios llamado Sol, decía el filósofo Jesús Mosterín, permite que haya vida. Nosotros, la Tierra, parasitamos de ese Sol. Sin ese Sol no habría vida en la Tierra, ¿cierto? Ok, entonces, el filósofo Jesús Mosterín decía, ese es un verdadero Dios, ¿ok? No les estoy diciendo que ustedes lo crean o no, pero sí estoy desafiando vuestro intelecto al citarles esto. ¿Qué opinamos acerca del sol? ¿Los hebreos adoraron al sol? ¿Dónde está la evidencia de que los hebreos adoraron al sol? ¿Dónde dice claramente que adoraron al sol? ¿O qué relatos de la Biblia me cuentan que adoraron al sol? Les escucho. Ezequiel, profesor, en Ezequiel. A ver, cuéntanos. ¿Qué dice Ezequiel? Que adoraban a las huestes, al sol y a las huestes celestiales. Muy bien, Arnold. Claro que sí. Ezequiel dice, ¿algún relato bíblico que... Profesor, Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio, Albi? Cuéntame. Deuteronomio 4:19 dice, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y también está Deuteronomio 17. Vuelve a leer esa parte que es extraordinariamente importante. Ok, completa, profesor. No. Ya no vayas a levantar la vista al cielo. ¿Qué más? Y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y ese texto es muy interesante, porque ese texto no está diciendo que el sol, la luna, las estrellas no son dioses. Está diciendo que no son dioses para los israelitas, pero para los demás sí. Dios les ha dado esto y ellos lo pueden adorar, está bien. Son dioses, pero
pero no para nosotros. Y por supuesto, este texto es posterior y está precisamente discutiendo con la práctica que ya se tenía. Es decir, intenta rectificar una conducta habitual, sí, por favor, que era la de adorar el sol, la luna y las estrellas. Gracias. Interesante, interesante. El profesor, Profesor, quería antes hacerte una pregunta antes de hablar, ¿verdad? Sobre Sansón. Ajá. Shemesh es sol y de ahí viene Shimshon. Si le ponen a su hijo ese nombre es porque ya te adoraban al sol, ¿no? Tenían... Claro, ¿Quién era claro. su nombre? Sí, has tocado una de las fibras más importantes. El nombre Sansón, queridos hermanos, Sansón, en hebreo no es Sansón, es Shimshon. Y Shimshon es el derivado de la palabra Shemesh. Shemesh, sol. Shemesh significa sol. Shimshon significa hijo del sol. Shimshon. Claro, cuando se traduce al español como Sansón, se perdió. Pero en hebreo eso se puede ver. Shemesh y Shimshon. Y curiosamente, junto al poblado de, ¿ustedes recuerdan de dónde era Sansón? De Sora. Junto a este poblado está el lugar llamado Bet Shemesh, que significa el templo del sol. Por tanto, lo que ha dicho Henry es un gran aporte. En Israel existía un templo dedicado exclusivamente al sol. Ese templo se llamaba Bet Shemesh. Así como existe el Bet Hamikdash o el Bet Adonai, Bet Yahvé, que es el templo de Yahvé, había un Bet Shemesh, que era el templo del dios Sol. Y en el relato bíblico, a Sansón se le sitúa a menos de 2 kilómetros de Bet Shemesh. Es decir, él, Sansón, no es cualquier persona. De hecho, en el relato, Sansón ni siquiera es humano al 100%. Es mitad divino, mitad humano. Es un semidios, como lo muestran los relatos griegos. ¿Sería como Hércules? Él es como Hércules, claro. Es Hércules, sí, es exactamente un Hércules. Él ha sido parido por una mujer a quien deliberadamente no nombran, ¿sí? Solo se le llama la mamá, pero el papá no es el caballero que figura ahí en el relato. Él no es el padre, es decir, se me fue el nombre. Manoah no es el padre, Manoah, gracias. Manoah. Él no es el padre. El padre de él es el emisario que viene a avisarle a la mujer. Quien embaraza. Ustedes miran, el profesor ya está loco. Ahora sí ya quemó todos los transistores de su cerebro. No. Lo que sucede es que el relato yo lo leo en hebreo. Ustedes seguramente lo leen en español. Y en español tú lees el relato ya como ha sido acomodado por el traductor. Porque el traductor se escandalizó de leerlo en hebreo. Pero en el relato dice que estando la mujer sola las 2 veces que el tipo se aparece delante de ella está sola, ella no está con el marido. Y cuando se le aparece, dice que el tipo entra en ella, es decir, la penetra. Pero en tu Biblia en español y en mi Biblia en español, no dice entra en ella. En el texto dice vino a ella, como diciendo vino a visitarla, ¿cierto? Pero el relato no habla de venir, habla de entrar, de penetrarla. profe, entonces fue una violación. Fue una violación de los dioses, claro, como lo solía hacer Zeus, que dormía a las mujeres, o esperaba que esté durmiendo y las violaba, ¿no? Es decir, él no pide por favor, él es un dios, él no pide por favor. Entonces, y incluso el relato se encarga de dejar muy en claro que la mujer está sola y en el campo.
que era precisamente el lugar donde se practicaban o se llevaban a cabo la mayoría de violaciones. Un lugar solo, solitario, donde los gritos de la infortunada víctima no llegan a la ciudad. Entonces, dice que llega este hombre, porque es un hombre, no es un angelito con alas y que tipo Ghost, la sombra del amor que pasa paredes. No, es un hombre quien llega. Pero es un hombre que llega de parte de los dioses. Entonces, este hombre que llega de parte de los dioses se le aparece de un momento a otro, es decir, pero no es que se le aparezca así, sino llega donde está ella caminando y la penetra. Luego se va. Y luego ella le grita al esposo y dice, se me ha aparecido alguien, es decir, ha venido alguien ante mí y ha entrado a mí. Y este tipo, ¿y cómo era el tipo? Le dice el esposo Manoah. Y él dice, bueno, era un tipo que parecía divino, como venido de los dioses. Entonces Manoah está en una disyuntiva, porque Manoah no es el papá. Y el Manoah ora y dice, dime cómo debo criarlo, porque él no es el papá. Entonces él eleva una oración y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Dime cómo tengo que criar este hijo. Por favor, regresa y dime qué debo hacer. Y es ahí donde se aparece por segunda vez el tipo y vuelve a penetrarla. Y bueno, producto de este hecho nace Shimshon, un semidios. Por supuesto, esta historia no es real, eso es un relato mitológico legendario, ¿ok? Entonces, ¿pero quién era entonces este emisario? Este emisario viene de parte del dios Sol, no es hijo de Jehová. En el relato, Sansón no es hijo de Jehová, es hijo del dios Sol. Recuerden que este relato se gesta antes de que Jehová sea el Dios supremo de los hebreos. Entonces, este relato se gesta en el reino del norte, en donde existe una gran cantidad de agricultura y, por supuesto, el sol tiene un papel preponderante y fundamental en el crecimiento y la plenitud de las cosechas. Este texto es pre-Jehová y eso es lo que dice el texto. Entonces, profe, tengo una pregunta. Vale, déjame terminar la idea y te doy la palabra, querido Santi. Entonces, yo les ruego que no se vayan a escandalizar, sino más bien que mis palabras y mi relato les desafíen a investigar sobre este relato. Pueden ustedes consultar, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Este esfuerzo de la Iglesia Católica tan bien llevado a cabo, este esfuerzo literario, y que ellos demuestran mucho mayor honestidad intelectual que todos los demás traductores de la Biblia que yo conozco. Y en la Biblia de Jerusalén, particularmente en la 5ª edición, podrán encontrar iluminadores comentarios al respecto. Pero créanme, estoy siendo muy serio en lo que digo, en la Biblia hebrea, Sansón no tiene nada que ver con Jehová, sino se llamaría Samsonyahu o Sansonías, pero no. Se llama Shimshon porque es el hijo del dios Shemesh. Él vive al lado del templo de Bet Shemesh, que a la sazón no es un plato redondo. El dios Shemesh es como este. El dios Shemesh es como este. Ahí está. Lo pueden ver, ¿verdad? Ahí está el dios Shemesh sentado con unos reyes. Estos reyes no me interesan en este momento. Pero aquí está el disco solar que representa al dios Shemesh y aquí tenemos al dios Shemesh. Entonces, cuando yo digo que es hijo del dios Sol, no imaginemos un disco solar. Imaginemos al dios Sol como ellos lo imaginan, que es un tipo con 2 manos, 2 brazos y un pene. Y él es el dios Sol, aquel mismo dios que le entregó las leyes a Hammurabi. Esto era importante decirlo porque en la Biblia hebrea nosotros tenemos también relatos que hablan de este Dios y que a veces en la traducción se pierden. Vayamos al libro de Isaías en el capítulo 38. Vamos a leer del 1 al 9 nada más. ¿Alguien desea leerlo? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle:
Así habla Yahvé. Haz testamento, porque muerto eres y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé. Dijo: Jehová, dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra de Yahvé, diciendo: vete y di a Ezequías, así ha hablado Yahvé, Dios de tu padre David. He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Añadiré 15 años a tus días. Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad. Isaías respondió: esta será para ti de parte de Yahvé la señal que Yahvé hará lo que ha dicho. Mira, voy a hacer retroceder a la sombra 10 grados de la que ha descendido el sol por los grados de Ahaz, y desanduvo el sol 10 grados por las que había descendido. Ahí nomás, muchas gracias. Bueno, en este relato nosotros posiblemente pasemos por alto un dato importantísimo, y es por qué Dios da como señal, al menos en el relato, el retroceso del sol. ¿Por qué no hizo que caiga fuego del cielo o cualquier otra señal más impactante, más maravillosa? Y la respuesta es que el autor de este relato está discutiendo frontalmente, está peleando contra la adoración al sol. Aquí el autor quiere plasmar que el sol no es más que un elemento sujeto a las órdenes de Yahvé, y que el sol no es en realidad un dios. Por eso es que Yahvé lo hace retroceder. Así como en Éxodo hace que el sol se nuble, el poder de Jehová hace que el día se oscurezca y que el sol se nuble. Todo esto y otros relatos más, como cuando en Josué hace que en el valle de Ayalón se detenga el sol, todo esto no es más que el intento de los autores de pelear contra el difundido y popular culto. Cuando digo popular, hablo del pueblo, del popular culto al sol. El culto al sol no era pequeño, ni lo llevaba a cabo un pequeño remanente o un pequeño resto del pueblo, lo llevaba a cabo todo el pueblo. Entonces, pelear contra eso no era tarea fácil, de tal manera que se necesitaron muchos relatos ejemplificadores, aleccionadores, que le digan al pueblo: oye, el sol no debe ser adorado, el sol es solo un elemento que Yahvé mueve o detiene o apaga a placer, y Yahvé es más que el sol. Pero para eso ha tenido que haber todo un trabajo sistemático de adoctrinamiento y de convencimiento al pueblo en decirle: no adoren el sol no salva, el sol no salvó a Ezequías, el sol puede ser removido a placer por Jehová, el sol puede ser apagado y prendido por Jehová. Así es que esto solamente se entiende, es decir, el uso del sol como recurso literario solo puede ser entendido a partir de comprender de que el culto al sol estaba muy difundido en el pueblo, en el pueblo llano. Maestro, ¿usted me permite una intervención abrupta? Sí, adelante. Con esto que usted acaba de decir, para mí, este curso, con eso que usted acabó de decir, en esto quizás 5 minutos, ya vale más que cualquier cosa. Solamente estos 5 minutos. Porque mire, ahora yo me pongo a analizar todos los relatos de oscuridad, pelea en contra del sol, y usted me acaba de abrir los ojos. Es justamente la pugna entre Dios Jehová y el Dios Sol. Gracias, maestro. Un placer, querido Eddie. Me alegra muchísimo que esté disfrutando de los contenidos.